Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de MDA Señal 360. Este episodio es un lujo traerlo a nuestras conversaciones. Cumplimos 144 años de historia y para abordar esta temática y sobre los hitos históricos que ha vivido el Museo de Antioquia, tenemos la fortuna de contar con María del Rosario Escobar, nuestra directora del museo, quien nos contará sobre esa historia, pero también esas hitos que hemos marcado en estos últimos años en consolidarnos como un museo 360. Directora, bienvenida a MDA Señal 360. Hola, muchas gracias porque podemos conversar sobre realmente un programa que hemos estado acariciando y trabajando por muchísimo tiempo y que, bueno, pues afortunadamente le ha llegado un momento por lo menos de resolución, de vida pública, pero es apenas el inicio de un proceso muy largo que esperamos continuar por un largo tiempo también. Así es. Y precisamente para MDA Señal 360 hemos traído la conversación de qué es un museo circular, que es como lo ha denominado la directora y el equipo museo a este museo que hoy se sitúa como un museo que se piensa sobre el territorio que habita. Pero para iniciar quisiera leer una frase de una curadora que nos lleva a pensar qué es el Museo de Antioquia. Entonces dice, no es como el museo construye una comunidad alrededor de él, sino como la comunidad lo define, lo ocupa y lo transforma. Pero de primera mano quisiera preguntarle, directora, ¿cómo se posiciona hoy? ¿Cómo se ve un museo 360 como es el Museo de Antioquia? Es una respuesta de múltiples entradas, no es una sola frase porque la compone lo múltiple, lo diverso, lo que nos toca y nos interpela a cada momento. Lo primero es nuestro lugar en la ciudad, en el centro mismo de Medellín, el lugar que ocupamos como territorio, porque vivimos en una zona que nos interpela muchísimo y que pudiéramos decir que pareciera no estar esperando la presencia de un museo, o que puede ser indiferente o puede coexistir sin un museo, pero que el museo al estar presente pues busca ocupar un lugar, pero no un lugar impuesto, sino un lugar natural que viene dado por las mismas conversaciones y por las búsquedas que el arte puede hacer frente a un territorio como este. Es como si en la biología tuviéramos una especie de flor o de especie inusitada en medio de un ecosistema completamente diferente. Y el nacimiento de ese ser, de esa vida, terminara por definir también el ecosistema en sí mismo, a través de su rareza o de su presencia novedosa. Porque cuando el edificio se cierra en 1987 y deja de ser la sede de la alcaldía de Medellín, aquí empiezan a suceder cosas que son muy importantes en la historia de la ciudad. La consolidación, digamos que desconocida para los alrededores, de que aquí se generaba una de las funciones públicas más importantes, que es la de una central telefónica o centro de comunicaciones de la ciudad, y que durante unos 13 o casi unos 15 años tenía una vida íntima propia, pero que con la consolidación de la donación del maestro Fernando Botero y el cambio de ese edificio viviendo muy hacia adentro para pasar a ser un museo, da lugar a un nuevo, como lo decía ahora, como a un nuevo ente, a una nueva presencia vital en una ciudad que había generado a estos alrededores dinámicas propias de la sostenibilidad y dinámicas propias alrededor de un edificio que tenían como una vitalidad muy ensimismada. Entonces, ¿cómo puede ese nuevo museo, habitante permanente del centro de Medellín, generar entonces una dinámica a través de ese edificio con tantas potencialidades y del arte con tantas potencialidades también? Y a partir de ello pensamos entonces en este Museo 360, que implica no solamente una cara, una visión, una forma de comunicación sobre Carabobo, sino también sobre las otras tres fachadas
que naturalmente el edificio a partir de 1937 tenía para esa ciudadanía y para ese trabajo con la ciudadanía, pero como lo dije, que a partir de 1987 cierra para entonces tener más la actividad de una central telefónica o de una oficina que cuida y preserva los servicios públicos en medio pues de un entorno difícil como fueron los años 90 para Medellín. La respuesta la tenía el mismo edificio y la tenía el arte mismo y el museo, y pues lo que hemos estado haciendo es devolverle al edificio esa capacidad comunicativa de trabajo y de relacionamiento con las comunidades en medio pues de ese entorno que, como ya dije, ha sido uno de supervivencia, pero con todo lo que el arte puede tejer. Entonces estamos como renovando y retejiendo las capacidades del edificio, las capacidades del museo, las intenciones del arte contemporáneo, generando entonces una vida que reconfigura todas esas historias superpuestas y ahí esperando como una nueva activación. Directora, desde la fugacidad que nos acompaña desde afuera en el entorno, pero también desde la colección misma que el museo ha construido, en los últimos años hablamos del presente y cuando cumplimos 144 años, creo que es el momento de preguntarnos sobre ese presente. Para el Museo 360, ¿cómo consolida ese presente y qué tiene por contarnos hoy? Cuando en el año 2007 el museo empieza a plantearse cómo puede tener una actitud más contemporánea y la respuesta son los MDE, recuerdo muy bien la declaración que hizo Lucía González para ese momento, en donde decía que quería plantear un museo que fuera más allá de un museo que albergara colecciones históricas y que para ello iba a plantear los encuentros internacionales de arte y con ello traía un nuevo elemento y es el de la contemporaneidad. Posteriormente a los encuentros del 7, del 11 y del 15 y llego yo al museo, la pregunta por esa contemporaneidad seguía activa. Inclusive generaba discusiones largas al interior del equipo si nos presentábamos como un museo contemporáneo de arte o cómo nos íbamos a generar una respuesta frente a la temporalidad. Los museos, muchos se dividen frente a la comprensión que tienen sobre el tiempo y sobre el tiempo de producción de las obras de arte y los tiempos de mediación también de esas obras. Y nosotros, más que plantearnos una idea alrededor si es lo moderno o lo contemporáneo, hemos querido hablar del presente, porque también esta territorialidad nos llama permanentemente a pensar en el presente, pero no en un presente que se esfuma o que se nos escapa o que es tan fugaz como una estrellita y su estela en el cielo, sino un presente que se va acumulando en las capas de conversación que nos van aportando no solo los artistas, sino también las comunidades que vienen y son mediadas y trabajamos con ellas. Entonces es en un tiempo acumulado que nos proporciona la colección, el edificio, la historia misma del museo y esas conversaciones permanentes en las preguntas que viven activas. Entonces lo de nosotros no es la contemporaneidad, sino como el presente en sus infinitas capas. Y así es como lo hemos querido ver y que es el tiempo de nuestro Museo 360 y de nuestro actual Museo de Antioquia. Retomando la premisa de que si somos un museo que se abre, que habita, que se escucha, pero que también es un organismo vivo en medio de la fugacidad del centro, directora, quisiera preguntarle cómo llega el museo a construir ese puente entre encuentro. Este año se dieron pasos importantes para consolidarse, se reabrió la Casa del Encuentro, pero quisiera que le contemos a nuestras audiencias qué pasos en específicos, cómo hemos tejido ese puente para llegar a lo que hoy podemos ver en el museo. Yo creo que es recibir las herencias de cada una de las direcciones, de las donaciones, de los equipos de educación. Ha sido honrar los testimonios y las herencias del museo. No somos, este Museo del Presente
es el fruto de cada una de las personas que ha pasado por el museo y ha dejado una huella, que afortunadamente los que ya tenemos más tiempo o los que hemos seguido al museo durante tantos años, hemos podido mantener activas. Yo me siento muy privilegiada en ello porque no solamente he sido vecina del museo por mi historia personal, sino también porque lo he visitado como periodista, como gestora cultural, posteriormente desde la Secretaría de Cultura y ahora en este cargo. Entonces, en mí he querido mantener y renovar mis memorias de ese museo para honrar esos momentos anteriores y también con mis compañeros que llevan más tiempo en la institución, a las nuevas generaciones. Entonces, esta es una conversación también sostenida en los tiempos y en el tiempo. Y hemos querido que este museo las mantenga activas y las concilie todas en este entretejer. Por eso las salas de larga duración, por eso ahora el Museo 360, la misma Casa del Encuentro que honra al MD7 y a los MDs y el nombre original que le quiso dar esa casa en aquellos años y que mantenemos también vivo. Yo quisiera que cada una de esas personas, cada una de esas acciones y de esas donaciones, al venir al museo y verlo tal como está, sintiera que su grano de arena ha florecido y ha germinado. Es un síntoma también de nuestra época el estar creando una novedad permanente y nosotros hemos querido hacer de esto que se ve tan novedoso simplemente una acción continua de verdad, de muchas acciones en el tiempo. Por ejemplo, hemos querido revivir a Claroscuro como la publicación de los años 70 del museo y ahora vuelve y revive en una publicación digital y así sucesivamente manteniendo pues como activo el museo que hemos heredado en este museo consolidado. Muchos ven al museo como un entorno de cuidado y protección. ¿Cuál es nuestra respuesta frente a esas personas que afirman que no es un lugar para apreciar solo el arte, sino para sentirse cuidado y protegido? Directora, son 144 años y han pasado generaciones, familias enteras se han constituido y el presente no está lejos, pero ¿qué respuesta le podemos dar para la persona que ve al museo más que un espacio de atracción, de visión, de cuidado propio en un momento como hoy? A nosotros nos rodean niños, hombres y mujeres que están buscando sobrevivir. Su economía diaria es de $1 o $2 para albergar a una familia completa en la esquina de una habitación de un inquilinato. Nos decía ayer una de las personas del Jardín de Buen Comienzo que albergamos aquí en el museo que a veces tienen que recibir a los niños cuyos padres esa noche no pudieron pagar la noche. Entonces, los padres están esperando a que se abra el jardín infantil para que les reciban a los más chiquiticos y salir a buscar otra vez la supervivencia diaria. Eso nos interroga todos los días. Por eso el museo tiene que pasar a un nivel mayor con relación a las respuestas que hace o que ofrece y que inclusive hace al arte a veces insuficiente o un poco lo relativiza frente a esos problemas relacionados con el hambre, la salud, la dignidad. En la pirámide de necesidades que necesitan ser cumplidas en una sociedad, el arte aparece como la cima de la pirámide. Pero nosotros tratamos de invertirla para que sea también una suerte de alimento o una especie de proyección de una idea de comunidad que pueda albergar o pueda generar por lo menos pequeñas respuestas frente a grandes interrogantes como vive hoy el mundo contemporáneo. Lo único que podríamos decir es que tenemos ojos, tenemos miradas, tenemos sensibilidad y empatía frente a ello, no somos indiferentes y por eso abrimos las salas, aportamos luz
e invitamos a los artistas a unirse a una red de empatía también. Y de esa manera pretendemos ser un espacio cuidador. Ese es nuestro límite también. Pero en el reconocimiento del límite, del borde de esa misma preocupación o pregunta, pues reconocemos nuestra fragilidad, la nuestra y de quien está al otro lado. Mantener estas conversaciones, mantener la pregunta, mantener el lenguaje o la comunicación activa frente a ello es lo que podremos hacer. Y transmitirle esa pregunta también a nuestros públicos, a las comunidades mismas, sobre todo a los visitantes que vienen de tan diversas geografías, realidades o entornos inclusive de poder. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. En el caso de la infancia sí tratamos de ir más allá, los niños sí tienen que llamarnos a la acción, y en el caso de los adultos, hombres y mujeres, pues por lo menos abrir este museo y abrirlo desde esas preguntas y desde esos ojos que se abren en las salas para incluirlos en un relato en donde a veces no están incluidos. Sin duda creo que han sido 144 años que han traído muchas cosas, pero el camino tampoco ha sido fácil y creo que nuestras audiencias disfrutan de lo que ven en las salas, de los espacios que compartimos. Abrimos esas 4 puertas para pensarnos también en lo difícil. Directora, ¿qué es lo más difícil que le ha costado al Museo de Antioquia? La sostenibilidad es un reto enorme porque a pesar de que se pudiera pensar que es una pregunta que se resuelve en lo meramente económico, es una pregunta que principalmente se resuelve en lo filosófico, porque museos como este en otras latitudes están adscritos a programas y proyectos de carácter público. Son museos que pertenecen a la estructura administrativa del municipio, la gobernación o el ministerio de su país. En este caso, el museo ha sido una tarea de la sociedad civil, continuado desde 1881 hasta hoy. Entonces, cada generación ha dado respuesta a esa pregunta de la sostenibilidad de la mejor manera que lo ha hecho. Pero los últimos 25 años, que han sido de grandísima expansión, pues por la ocupación no solamente de este edificio, sino en general, de 27.000 metros cuadrados, de una zona tan altamente presionada por todas las órdenes como es el centro de una ciudad como la nuestra. Se resuelve no solamente en lo económico, sino también en la misionalidad de la institución y cómo esa misión debe responder económicamente a tantos entornos, a colecciones crecientes, con artistas que cada vez van retando mucho más a la institucionalidad misma, porque ya no solamente trabajan en las formas tradicionales del arte, sino que se extienden a otras materialidades y conceptualizaciones, a comunidades que también nos piden mucho más, a la misma sociedad civil que está buscando en el museo nuevas respuestas. Pero todo ello en un entorno en el que el museo debe ser autosostenible. Entonces, el funcionamiento de todo ello a través de proyectos y de formas pues renovadas en el mercadeo, sin que eso lesione la filosofía del museo, es una gran interrogante. Y sumo otro nuevo, pues no nuevo en el sentido en que sea un nuevo despertar, sino que también es una nueva conquista de la sociedad civil y es ser un entorno amigable para trabajar. No solamente se trata de responder a la afuera, sino también de responder a la adentro, de ser un entorno justo en todos los sentidos, en aplicar aquello de ser luz tanto en el adentro como en el afuera. Entonces son bastantes respuestas que hay que dar desde un lugar que no es el de la productividad económica, porque si así fuera entonces estaríamos más en la sociedad del espectáculo, sino que está más bien en el lugar de la conservación del patrimonio y de las preguntas sensibles. Pero todo ello tiene que aportar dinero, entonces pues bueno, está interesante la pregunta. Desde la sensibilidad profunda que ha guardado y la fragilidad también del museo, directora,
retomando a ese recorrido 360, al visitante que nos ve y ojalá que nos visite también, ¿cuál es esa invitación que le podríamos extender cuando entre por la calle Cundinamarca y se tope con una sala que inauguramos hace poco, a su costado una exposición temporal, pero también le hablamos de esta señalética que nos acompaña al fondo de un museo 360? ¿Cómo le podemos hacer la invitación desde una mirada 360? Que nos recorra y se atreva a inclusive a perderse en el edificio, porque el edificio como funciona como un espejo en sus costados norte y sur y ahora occidental y oriental, implica perderse un poco en nuestro propio laberinto. No queremos eso, como sociedad cada vez tenemos más ayudas para no perdernos. Antes, los que estamos más viejitos, antes del Waze, pues uno se iba preguntando de esquina en esquina a dónde se llega, o yo pues me maravillo de ver en las películas la gente usando un mapa impreso, porque hoy no es necesario hacer eso, te conectas al GPS y te va llevando. El museo, pues que no tiene su propio GPS, sí tenemos un montón de sistemas de señalización, flechas y llamados. Sí está invitando a hacer un recorrido diferente por el museo y eso es a lo que yo invitaría, a perderse en el propio laberinto del museo, que no lo es tanto, pero sí se puede sentir para alguien nuevo que está desorientado. Pero la idea es no solamente mirar la cara más conocida, sino buscar el otro lado nuestro no lado oscuro, sino nuestra nueva cara y recorrer ese museo y encontrar entonces unas salas muy diferentes a las salas tradicionales de un museo de arte. Bueno, directora, lamentablemente llegamos al cierre del episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que nuestras audiencias deben disfrutar de primera mano escuchar cómo se siente revivir esa historia de 144 años, pero también generar preguntas y conversaciones alrededor de esto. Así que muchas gracias, directora, por acompañarnos. No, muchas gracias y espero pues que también nos visiten y no solamente se contenten con el bonito trabajo que hacen ustedes en las redes sociales del museo, que me parece muy inspirador, sino que también que esa visita en redes se convierta en una presencia física también. Así es. A ustedes muchas gracias por vernos y oírnos. Recuerden que pueden escuchar este y otros capítulos y YouTube. Muchas gracias y hasta pronto.